Nacional empató con Sao Paulo y América demostró que le quedó grande y que es inferior a Fluminense. Primero vamos a arrancar con lo que fue Nacional, porque termina siendo un 0-0 mentiroso, porque el equipo de Gandolfi termina siendo superior o hizo ver prácticamente que chiquito a un Sao Paulo de Hernán Crespo que demostró que estaba en condición de visitante, que demostró que quizás jugar en Colombia le iba de todos modos a dificultar, ¿no?, para su juego, que si bien los equipos de Hernán Crespo generalmente se caracterizan por ser equipos organizados, hoy no lo fue. Hoy fue un equipo que terminó dejando muchas ventajas ante un Atlético Nacional que desde el primer minuto demostró que sabía lo que estaba jugando, que demostró que sabe jugar lo que es una Copa Libertadores. Y es muy importante también que jugadores como por ejemplo Reina Higuita o que Pacho Maturana estén en el día a día con el equipo, porque justamente en la preparación previa para el partido saben ya los jugadores a qué se van a enfrentar y cómo jugar este tipo de partidos, y por eso es que Atlético Nacional es el único equipo en Colombia que sabe jugar este tipo de instancias y que no se queda chico, y es el único equipo que no pasa papelones en torneos internacionales. Y en lo que fue el partido de hoy, justamente hay que decir que Nacional no tuvo suerte. Nacional termina siendo hoy víctima de la mala fortuna del fútbol, un equipo que no se le puede pedir hoy más, porque no le faltó nada, y aunque suene paradójico, lo único que le faltó fue el gol. Y sí, el fútbol es de goles, y lo único que importa en realidad en el fútbol son los goles, pero hoy el hincha de Nacional no le puede pedir al equipo más entrega, no le puede pedir más orden, no le puede pedir más ambición, porque lo tuvo todo hoy Atlético Nacional. Tuvo orden en la creación de jugadas, tuvo orden en los retrocesos, que si bien fue más bien poco, porque repito, la falta de generación de Sao Paulo fue la protagonista, y Atlético Nacional prácticamente que no sufrió en la parte de atrás. Hay que decir que fue un partido muy bueno y correcto dentro de lo que pudo, de Tecillo y de Arias, porque prácticamente que en la parte de atrás, repito, no sufrió Atlético Nacional. Y después el mediocampo para arriba, que fue un equipo, repito, ordenado. Vamos a ir tocando claramente puntos en específico. Obviamente vamos a darle un capítulo especial a la noche de Edwin Cardona, pero también quiero hablar de lo que fue Marino Inestrosa, de lo que fue también el regreso de Marlos Moreno, que si bien ya había jugado en su regreso en la Liga Colombiana, a Marlos se lo trajo para jugar la Copa Libertadores, porque es ese jugador que llegó con el aura de Copa Libertadores, y es un aura que comparte también, por ejemplo, con Mateus Uribe, que después entró para rematar el partido, para ver si podía por ahí cambiar algo, y termina siendo, digamos que, lo mismo de todo el partido. Pero fue un Atlético Nacional que intentó, un Atlético Nacional que tuvo hambre, que fue ambicioso y estuvo yendo todo el tiempo para adelante, que quizás vimos a un Edwin Cardona que en el primer tiempo estuvo muy activo. Era un Edwin Cardona que se echó el equipo al hombro y estaba intentando juntarse por un lado con Marlos Moreno, por el otro con Marino Inestrosa, que después quizás estuvo más bien yéndose en el primer tiempo hacia una banda, dejando a Marino un poquito más suelto. ¿Por qué? Porque Marino Inestrosa desde el primer momento se lo notaba incómodo, pero no porque no pudiera o porque estuviera jugando mal, sino porque no podía hacer su fútbol, porque por la banda se estaba encontrando que permanentemente tenía a Enzo Díaz encima, o también a Sabino, que fueron dos jugadores que no dejaron brillar a Marino Inestrosa como lo conocemos. Por eso decimos y podemos ver que el partido de Inestrosa hoy no fue malo, pero no fue el partido, o no fue el Inestrosa que conocemos, un Inestrosa que se va al 1 contra 1, que generalmente regatea hasta línea final, que le gusta desbordar, encarar. Hoy no pudo hacer eso, si bien lo intentó, no lo pudo hacer y aportó desde otras funciones, pero lo estábamos viendo también incómodo por esa doble marca que tenía por esa banda. Un Edwin Cardona que también después intentaba juntarse con Marlos Moreno y con el mismo Alfredo Morelos, que Alfredo Morelos también no solamente se estaba encargando de desgastar a lo que era la defensa, sino también que regresaba, ¿no? Ganaba metros en la parte de atrás, te pivoteaba, y estaba haciendo un Atlético Nacional que jugaba muy en conjunto, y un Atlético Nacional que era compacto para crear, y eso estaba dificultándole a Sao Paulo todo el tema defensivo, y también después en la generación, porque Nacional no era solamente un equipo ordenado y compacto en la generación, sino también después para marcar y para frenar la salida de un Sao Paulo que
repito, le estuvo costando todo el partido y Hernán Crespo que no supo qué hacer, no supo cómo mover o qué fichas cambiar para que cambiara la historia, porque así terminó yéndose el partido. Y después hay un bache que fue después del primer penal que termina errando Edwin Cardona, un Nacional que quizás perdió ese envión en ese momento, un Nacional que se puso nervioso, que empezó a ceder metros con un Sao Paulo que dijo, de pronto tenemos que aprovechar en este momento para caerle al caído, que era un Nacional que estaba desconcentrado. Pero el partido también justamente es de momentos, ¿no? No siempre el protagonismo va a ser de un equipo. Justamente en ese momento fue de Sao Paulo, creo yo que en gran parte por ese golpe anímico que era el haber errado Edwin Cardona la posibilidad del primer gol con ese penal. Pero después se volvió a poner por encima Atlético Nacional con ese buen fútbol y prácticamente que los líderes naturales del equipo dijeron vamos para adelante, no ha pasado nada, el partido sigue 0-0 y estábamos dominando y entendió eso el equipo para seguir yéndose para adelante. Y después de la segunda parte, que fue un poco más del mismo discurso, un Atlético Nacional yendo para arriba, con un Sao Paulo que no ponía mayor resistencia. Y después es donde se protagoniza, donde empezamos a ver un Atanasio Girardot que está lleno de la mala fortuna del fútbol en la noche de hoy. Porque cuando la pelota quiere pegar en el palo y entra, pasa, pero cuando quiere pegar en el palo y sale, a veces el fútbol está en contra de esto. Y hoy justamente fue la noche en la que pegaba en el palo y salía. No fue la noche de la fortuna para Atlético Nacional. El palo de Marlos Moreno, que fue una chalaca que iba a ser un gol impresionante. Después también, bueno, termina errando el segundo penal de Edwin Cardona. Tiene también Marino Inestrosa otro penal. Todo esto era una seguidilla de ocasiones que terminaba perdiendo Atlético Nacional y que si bien le estaba pegando a Sao Paulo porque era tener a su rival Atlético Nacional ahí encima con una intensidad que no frenaba y lo estaba sufriendo, bueno, esto también empezó a sentirlo Atlético Nacional en el estamos llegando pero no concretamos y llegamos y no concretamos y Atlético Nacional empezó a mirar el reloj que corría y ya no le estaba jugando muy en contra el cronómetro. Y ahí empieza también Atlético Nacional a quizá querer apurar las jugadas, a quizás estar terminando o buscar terminar la jugada antes de tiempo y a salirse un poco de partido. También después del segundo penal errado de Cardona, vimos a un Edwin Cardona que no pudo volver a meterse en el partido. Claramente que era una circunstancia sumamente adversa para el ídolo de Atlético Nacional, que después cuando lo termina sacando Gandolfi, obviamente que se lo ve con la molestia, pateando el banco, y es de esas noches que no va a olvidar ni el hincha, ni particularmente Edwin Cardona, porque creo yo que hoy el haber terminado la serie 0-0, el partido 0-0, deja la serie más que abierta, tirando más bien para Sao Paulo, porque Sao Paulo en Morumbi no va a ser el Sao Paulo que vimos hoy. Claramente Hernán Crespo sabe que tiene muchas cosas por corregir y en Brasil va a ser muy diferente. No es lo mismo jugar en casa y no es lo mismo un equipo colombiano tener que ir a sacar un resultado a Brasil contra un equipo justamente como Sao Paulo, que es enorme, con una hinchada también enorme y que en casa obviamente que se va a hacer muchísimo más fuerte. Un Atlético Nacional que supo también hacerle frente a por ahí los cambios que estaba haciendo Crespo en Sao Paulo. Entró Lucas Moura y de todos modos el mediocampo de Atlético Nacional lo supo neutralizar, no lo sufrió prácticamente que en ningún momento. Moura que no es muy del 1 contra 1, pero por ahí tiraba algunos balones para filtrar y estuvieron los centrales de Atlético Nacional muy correctos justamente en la intercepción de estas pelotas que intentaba Lucas Moura. Hablo de Arias y de Tecillo, que repito, como en el primer tiempo estuvieron muy correctos en todo el partido. Y más allá, no hay mucho para contar de lo que fue Sao Paulo o de lo que fue Atlético Nacional, más allá de redondearlo en lo que fue la mala fortuna. Prácticamente que los palos le terminan diciendo a Atlético Nacional que no se puede llevar el partido. Sao Paulo que termina siendo un negoción con este punto, porque el que ve el resultado solamente, Atlético Nacional 0, Sao Paulo 0, puede decir que es un resultado incluso bueno para Nacional, porque no tenían frente a cualquier equipo. Pero cuando vemos el desarrollo del partido y para el que vio el partido, claramente que este 0-0 termina siendo un negoción para Sao Paulo y un muy mal resultado
para Atlético Nacional, que tenía para irse 3-0 y haber dejado hoy la serie prácticamente que liquidada, que no era poco haber dejado la serie liquidada desde el partido de ida contra un Sao Paulo. Era muchísimo mejor, obviamente, que haber acabado hoy la serie para no estar pensando en Brasil, en sufrirlo. Y bueno, no va a ser la historia, va a tener que ir a Brasil a sacar un resultado, una historia dificilísima, que creo yo que el hincha de Atlético Nacional, después de haber visto el partido de hoy, está claramente con la ilusión. Es un partido y una serie que está totalmente abierta. Y creo también que la presencia de algunos jugadores, como por ejemplo Marlos Moreno, como por ejemplo Mateus Uribe, que si bien no es titular, pero de todos modos está dentro de la nómina. También, por ejemplo, de un campeón como David Ospina, de un tipo que, si bien no fue la noche de hoy, pero tener presente a un Edwin Cardona, a un Marino Inestrosa, eso le permite también a Atlético Nacional y a los hinchas puntualmente que se mantengan ilusionados para poder revertir lo que fue hoy y sacar el resultado allá en Brasil, ¿no? Por ejemplo, tanto se hablaba en la previa del fichaje de Marlos Moreno del aura que trae justamente con la Copa Libertadores, ¿no? Recordando lo que pasó en 2016. Creo yo que Atlético Nacional tiene cómo mantenerse ilusionado y tiene todavía cómo pelear contra este Sao Paulo que, repito, hoy fue chiquito. Hoy fue un Sao Paulo muy chiquito en el Atanasio Girardot. Y vamos a ver cómo termina entonces siendo en el Morumbi, en Brasil, este Atlético Nacional. Para corregir cosas de Atlético Nacional, más allá de la eficacia, más allá de la finalización de la jugada, creo que hoy el partido de Atlético Nacional fue un partido muy correcto, en donde todos los jugadores supieron qué partido estaban jugando, qué rival tenían enfrente y qué instancia de Copa Libertadores era, y lo supieron asumir justamente con la madurez y tanta jerarquía que se le pide a los equipos colombianos. Y por eso desde un principio hacía énfasis y recalcaba que Atlético Nacional es el único equipo en Colombia que no hace papelones a nivel internacional. Es el único. Por ahí puede, claramente, hace mucho tiempo no llegar a instancias finales, o puede obviamente también perder, pero no hace papelones. Es el único equipo que no hace papelones. Y esto obviamente que demuestra partido a partido, internacionalmente hablando, que Atlético Nacional tiene esa jerarquía. Y hoy los jugadores lo estuvieron demostrando y demostraron que están a la altura de estos partidos, más allá de la noche que tuvo Edwin Cardona, que no fue un partido malo, pero obviamente se termina cerrando y se termina viendo las dos ocasiones de penal erradas por Edwin Cardona, que en el desarrollo del partido no fue un mal partido para el número 10 de Atlético Nacional, pero obviamente que nos vamos a cerrar en eso. Y cambiando la página, que no sé por qué la Confederación, primero que todo vamos a centrarnos en esto, por qué la Federación Colombiana de Fútbol se deja poner el mismo partido de Atlético Nacional con Sao Paulo a la misma hora que una América de Cali Fluminense. Esto primero demuestra el poco peso que tiene la Federación Colombiana de Fútbol en Conmebol. No te pueden poner a dos de los tres equipos más grandes del país a jugar a la misma hora. Demuestra y ya habla mal del peso del presidente de Colombia en la Conmebol. Pero más allá de eso, para centrarnos en lo que fue el partido de América, fue una América que sencillamente demostró lo que pensábamos en la previa, que no iba a estar a la altura contra un equipo como Fluminense. Yo veía en la previa cuánto vale la nómina de América de Cali y cuánto vale la nómina de Fluminense. No recuerdo el dato exacto, pero son más de 60 millones de dólares la diferencia entre el uno y el otro. Y si bien alguno puede pensar en que tener América de Cali enfrente es tener a ese equipo histórico, ese equipo que, bueno, tiene finales de Copa Libertadores encima, no, hoy no es ese América. Y yo sé que el hincha de América se puede estar sintiendo quizás ilusionado, o se sentía ilusionado por cómo América había afrontado la fase de grupos de esta Copa Sudamericana. Una Copa Sudamericana que había afrontado justamente con Juan Fernando Quintero y con el Polilla da Silva dentro del equipo. Y desde ahí parte esta participación en Copa Sudamericana, desde los fichajes, desde el haber dejado ir al Polilla da Silva y el haber dejado ir a Juan Fernando Quintero. Que haya estado bien o mal es otra cuestión, pero habla desde ahí en cómo se desarmó la nómina para afrontar
y para pelear la Copa Sudamericana. Y después durante el partido, que de por sí ya empieza de para atrás, empieza en reversa América de Cali con un autogol de Gerson Candelo, un jugador que generalmente es importante, que generalmente es clave en el América de Cali, y empieza ya de una con un autogol a una definición con Fluminense que claramente iba a ser sumamente complicada. Y si lo pones en que empiezas a perder desde muy temprano 1-0, claramente que le pasó algo similar a lo que le pasó a Atlético Nacional después del primer penal errado. Se cae anímicamente, le pega el golpe a la psiquis del América de Cali y termina llegando el segundo gol de Fluminense muy rápido. Un Agustín Canovio, el uruguayo, que estuvo muy presente en el partido, muy participativo, hace el segundo gol, prácticamente que sentenciando el partido, porque si bien estaba muy prematuro el compromiso, de todos modos ya se veía un América de Cali que no estaba mentalmente metido en el partido. Y ya después, ¿qué hay que decir? Termina el primer tiempo con un América de Cali caído, deportiva y mentalmente, e inicia un segundo tiempo que quizá podía llegar a ilusionar al hincha de América, ¿no? Que se hiciera la gesta, que quizás se le empatara a este Fluminense, y realmente América que mereció hacer algo más en este segundo tiempo. Un América de Cali que estuvo con la ambición, que estuvo yendo para adelante, pero que el fútbol no es de ambición, el fútbol tampoco es 100% de actitud, y justamente demostró América de Cali que es inferior a Fluminense, que es inferior a un equipo que hoy en día es potencia, no sé si mundial, pero por lo menos en Sudamérica. Fluminense es potencia y hoy lo demostró, que no le bastó al América con huevos, con garra, porque si bien tenía a un referente del América como Rafael Carrascal, que se quiso echar el equipo al hombro, que estuvo intentando todo el tiempo, uniéndose con Barrios, no podía, América no podía, hoy demostró que no podía, que es inferior. Y ahí es donde termina partiendo la eliminación, porque para mí ya es una eliminación lo de América de Cali, que ahora tiene que ir a rematar a Brasil para ver si puede llegar a sacar un resultado. Pero si hablábamos que lo de Nacional es difícil, que está 0-0 la serie, creo que lo de América de Cali, un equipo que no tiene nómina, y tampoco tiene el resultado para pelear, para mí ya es directamente una eliminación lo del equipo de Raimondi. Y justamente es eso, cuando volteamos a ver al banco, a Raimondi, que no creo que sea un técnico para América de Cali, y mucho menos cuando tiene un compromiso como la Copa Sudamericana. El hincha de América estaba ilusionado con pelear esta Copa Sudamericana por cómo jugó la fase de grupos. Y el ver que la directiva le trae a Raimondi como técnico, que no lo conoce absolutamente nadie, y había sacado a un Polilla da Silva, creo que ya es una muestra de que América de Cali no iba a continuar por esa senda que le vimos en la fase de grupos, ahora en esta fase de mata-mata en la Copa Sudamericana. Y es que sí, obviamente que tienen que ver los jugadores, tienen que ver lo que pasa con los 11 protagonistas dentro del terreno de juego, pero también el fútbol es de lo que pasa atrás, de lo que pasa desde los fichajes, desde las directivas y desde también la dirigencia, ¿no? Tirando acá un palito a lo que venía diciendo del peso de la selección, de la Federación Colombiana en Conmebol, cuando cuando se dejan meter el partido a la misma hora, América de Cali y Atlético Nacional. Así que nada, hay una serie abierta y hay una serie que para mí directamente ya tiene el ganador y el clasificado, como lo es Fluminense. Ojalá que por el bien del fútbol colombiano termine haciendo la gesta el América de Cali, pero no lo veo ni por fútbol ni por nómina y tampoco por técnico por parte del América de Cali. Y Atlético Nacional, que tiene una chance que no es muy amplia, porque repito, va a ser otro Sao Paulo el que va a estar recibiendo a Nacional allá en Brasil, pero por lo menos la serie está abierta y quizás termina el fútbol dándole una revancha a Atlético Nacional. Lo que le quitó hoy quizá se lo termina dando en Brasil. Va a ser difícil, pero es una serie que todavía está abierta para el equipo